A ver la clase. Ya está grabando ya. Entonces, aquí, como les estaba informando. Sí, sí, no, de todo modo lo tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, lo que he dicho que eran cuestiones no de como manejo de aula, ¿no? Más o menos interno, pero ahora esto de aquí sí es necesario, ¿no? Entonces, San Marcos va a aplicar esto en este examen virtual que se acerca. Ah, ¿no? Esta cosa lo aplicará, no lo aplicará, no se sabe, ¿no? Al fin y al cabo, San Marcos en el manejo de las cosas es un pollo sin cabeza, como la política peruana en general. Entonces, hay que cubrir todos los rangos, hay que cubrir todos los rangos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no, justamente ustedes ya deben empezar ahí también la lectura, pues, de lo que son estas dos obras. Repito, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y La ciudad y los perros. El mundo es ancho y ajeno, que tiene sus 500 páginas, ¿no? Y La ciudad y los perros, que tiene sus 400, ¿no? El problema es que La ciudad y los perros, ¿no? Es una novela mucho más compleja, mucho más difícil, ¿no? En cuanto a su lectura, requiere cosa más, por su estructura, por la manera en cómo se presenta, es mucho más complejo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí tienen que Kasama esforzar un poco más. El problema es que pues, se quejaban, pues, ¿no? Justamente los profesores de la pre, que los alumnos literalmente ingresaban simplemente leyéndose los libros, pues, de la pre, y ya estaba ya los datos. Nomás, aprendían los datos, y eso era eso era más que suficiente en lo que era el desarrollo, no, de la obra. Entonces, básicamente, no ingresaba sin ser. ¿No? Entonces tienen que empezar a leer. Que por si acaso los libros se encuentran, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? En internet. Profe, hay película de las obras de La ciudad de los perros, y hay película, pero la reducción es mayor, ¿no? Justamente de que se necesitan aquí, que se llama, la película cambia muchas cosas, aligera muchas cosas, porque la obra en sí es muy difícil, pues, ¿no? Justamente en ciertos sentidos de plasmar a través de un medio audiovisual. Entonces, de esta manera, no es lo mismo la película que la obra. Pues tengan cuidado. Consejos, si en algún momento le dicen cosa más, ¿has leído Frankenstein? No me diga, Frankenstein es ese monstruo, ¿no? Que tiene tuercas en el cuello, así, no. En realidad, en la obra Frankenstein es básicamente casi un filósofo, ¿no? En este sentido. Sí, el libro es mucho mejor, pues, ¿no? Justamente reflexiona sobre la naturaleza del ser humano y de la creación divina, entonces es distinto, ¿no? Así que no se vayan a confiar en ese aspecto. Esa es mi advertencia en primer lugar, ¿no? Justamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Nosotros vamos a tener que cubrir todo, ¿no? Justamente para tener que ver, ¿no? Justamente capaz San Marcos decide cambiar el examen, capaz no, lo iban a hacer virtual, y ahora ya no, ahora sí de nuevo, ¿no? Si lo hacen virtual, de todos modos, ustedes, aunque no hayan comprado la constancia, lo pueden ver en vivo por Twitch o Facebook Live, igual que el anterior examen. Entonces, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Es un enigma, justamente la situación ahora del mismo examen. Pero ¿qué no es un enigma en nuestras vidas? Bueno,
Si no hay ninguna duda, entonces procedemos a desarrollar lo que es. Tenemos, no, la clase de dice historia universal, pequeño error, no, pero básicamente literatura, ¿no? Justamente teoría literaria, corrientes europeas, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que ver primero las corrientes europeas? Porque al fin y al cabo, ¿no? Justamente gran parte de lo que es la literatura peruana se basa en, no, justamente se basa en lo que es la tradición occidental, aquella tradición que tiene sus raíces, ¿no? En Europa y que se ha extendido hasta básicamente cubrir todo lo que es el mundo. Entonces, la literatura peruana desde la conquista, ¿no? Llega con esta noción, ¿no? De que cosa más, de que todo lo que sea europeo, ¿no? Justamente era por ende superior, ¿no? Justamente, y ese es el tipo de literatura que domina, que se sobrepone, que es considerada verdadera literatura en otro sentido. ¿No? Cuando veamos literatura latinoamericana la próxima semana veremos que en caso en Latinoamérica es muy problemático en este sentido. Pero esa noción de literatura no tradicional, arcaica, que decía de que literatura tenía que ser todo lo que era escrito, no por académicos, por personas preparadas, inteligentes, ¿no? Que habían no se habían educado y preparado en, en centros culturales, educativos de élites, universidades y demás, no que debía ser escrito en alguna lengua europea, que debía ser más difundido a través de libros y que bebe, pues se alimenta de esta misma tradición, esa noción no tan cerrada de literatura, conforme han pasado los años, han pasado los siglos, se ha ido fragmentando. Entonces la literatura no necesariamente tiene que ser escrita, la literatura no necesariamente tiene que haber sido escrito, no por alguien bien educado, por un escritor no en mayúsculas, sino que también se da la influencia pues de expresiones culturales populares propias del pueblo, como veremos ahí cada uno en su momento. Pero como digo, en esta clase vamos a dar una visión general, ¿no? Histórica, ¿no? Bastante amplia de lo que es la literatura, ¿no? Por ejemplo, lo que aquí iniciamos. Tenemos pues en primer lugar lo que es el clasicismo griego, ¿no? Aquí se desarrolla entre los siglos XII hasta los siglos V, no, entre los siglos XII hasta los siglos V antes de Cristo, ¿no? Son dos etapas principalmente. No, esta es la base de la tradición literaria y cultural de Occidente, o sea, todo nace aquí. La división en géneros literarios, la identificación de las principales figuras literarias, las obras que con el paso de los siglos serán consideradas pues los modelos, ¿no? Para generaciones por venir, se da todo aquí nace, todo aquí se desarrolla, todo tiene su origen en este punto. Y ahora bien, aunque la literatura griega se extiende, ¿no? Como había mencionado, a lo largo de varios siglos, y que también hay que señalar, la literatura griega no es uniforme, no es homogénea, porque se desarrolla a lo largo de varias polis, ¿no? Siendo polis ciudades-estado, cada ciudad tenía su propia forma de gobierno, sus leyes, sus normas, su dialecto, su manera de ser. Sin embargo, tienen como una base cultural en común y tienen ciertos pilares que son constantes con el paso del tiempo. Por ejemplo, lo que es, ahí tenemos el antropocentrismo.
¿En qué consiste el antropocentrismo? En que sepa en qué consiste el antropocentrismo. No en lo personal. Es el hombre como centro del mundo, el hombre como medida de todas las cosas. ¿No? No. Por si acaso, cuando digo cosa más hombre, me refiero al ser humano en general, no que nada que. O sea, no, profe, eso es machista, hashtag ni cosa más. Justamente, hashtag ni cosa más, ni uno menos, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, hashtag ni uno menos y demás cosas así. No, 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 profe, eso es machista, de gracia. No, 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 es el ser humano como centro medio de todas las cosas. Aunque claro, hay que decir de que la cultura griega sí era machista, ¿no? Básicamente las mujeres tenían los mismos derechos que un niño, no dependían del padre, dependían de los hermanos en todo sentido, sí. O sea, alguien hubiese dicho, no, profe, el triunfo del patriarcado. Y sí, pues, ¿no? Obviamente eran tan, o sea, eran tan machistas que eran gays, ¿no? Ujú. ¿No? En este sentido, ¿no? Ahora bien, esto a su vez no se relaciona con lo que es una fuerte tradición mitológica. No todas las obras de la literatura griega se basan en su mitología, terminan siendo fragmentos, partes de todo un entramado dentro de su sociedad. Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, se da la constante intervención de los dioses. Los dioses intervienen constantemente en el accionar de las personas, no se da la presencia de semidioses, grandes aventuras, no. Realmente, enfrentamiento con monstruos, ¿no? Justamente los mismos seres mortales a veces incluso se enfrentan a los dioses. Entonces, esto es constante en su obra, ¿no? Realmente dioses y hombres cohabitan en la misma realidad. Pero estos héroes a su vez también aparecen, pues, ¿no? De tal manera que cosa más son representados como seres bellos, seres perfectos, idealizados. Claro, la Ilíada lo dice, claro, los héroes, pues, ¿no? Si ustedes ven las cosas más, las estatuas griegas, parecen que cosa más los han trazado en base a cuerpos, ¿no? Justamente parece un anuncio de un gimnasio, ¿no? Así todo bien tallado, todo bien así bien agarrado, ¿no? Sus bíceps tienen abdominales, sus venas tienen venas, ¿no? Los cuerpos femeninos también escultóricos, bellos, elegantes, ¿no? Entonces también es una característica propia de la cultura griega, el culto al cuerpo, el culto a la belleza. Esa belleza es producto del equilibrio, de la armonía, que a su vez genera la perfección. A eso voy a Giro, no se preocupe, no me entiende. ¿No? Entonces es aquí, ¿no? Todo lo que es armónico, todo lo que es ideal, no todo lo que es armónico, todo lo que está equilibrado es perfecto y todo lo que es perfecto es bello, ¿no? Esa es la consideración, ese esquema, ¿no? Justamente ese es el ideal griego de belleza. Claro que ahora estamos con la noción de que, ¿no? La belleza está en el ojo de quien la aprecia, ¿no? Profe, yo no soy feo, yo soy de una belleza diferente. La mía es una belleza disidente, ¿no? Básicamente. Yo soy bello a mi manera, ¿no? Por ejemplo. Ahí tenemos en esa condición, ¿no? Por ejemplo, pero para los griegos eras feo y nada más, ¿no? Y ya está. ¿No? La mía es una belleza alternativa, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, tenemos aquí que se desarrollan pues dos periodos. El primer periodo es el cual se refiere el siglo XII antes de Cristo, que es el periodo jónico, ¿no? El periodo donde que se desarrolla pues en lo que es la región de Turquía, ¿no? Y que desarrolla lo que es la poesía épica, la poesía de las grandes hazañas. También aparte también desarrolla lo que es la poesía lírica. Por otra parte tenemos el periodo ático, en donde el centro cultural de Europa y de Asia en esa época era pues Atenas. Entonces aquí es donde se desarrolla la literatura dramática, ¿no? Con el surgimiento de la tragedia primero y después posteriormente de la comedia, ¿no? Entre los siglos 5 y 4 después, ¿no? Acostúmbrense, ese es mi humor, ¿no? Les pediría perdón si sintiera algo, pero no. Pasamos luego, nos damos un gran salto temporal, nosotros no vamos a ver lo que es literatura romana, ¿no? Y pasamos aquí a lo que es la literatura medieval, desarrollada principalmente, la que nosotros vamos a ver entre los siglos XII y XIV antes de Cristo, ¿no? Porque el medioevo se desarrolla entre el siglo V, ¿no? Hasta el siglo XV, 1492, que claro, las fechas siempre son problemáticas. 1492 o la caída de Constantinopla no un tanto antes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa ya es otra discusión ya. Aquí se da lo que es el predominio del feudalismo. Aquí el feudalismo. ¿Alguien sabe lo que es el feudalismo? Recuerden sus años de cole. Eso, claro, sistema económico y social. Sí, a eso vamos, esperen. Pero justamente, ¿por qué el mío sí pertenece a la época medieval? Ahí está el punto. No es tanto una monarquía, ¿no? Social de la Edad Media, pero ¿en qué se basa? Claro, en el dueño de las tierras y un vasallo que las trabaja exactamente bien ahí, ¿no? Para eso tienen Google. Ahora bien, ¿cómo se obtienen estas tierras? Mediante el poder, por decisión del rey, no. Claro, guerras. No me voy a hacer un alumno, no, profe, lo compras. No, esa pero ya que si bien, bien bonito te voy a aceptar tu plata. No, guerras. No, trabajando, no. Trabaja el vasallo, el campesino, ¿no? No el señor feudal. El feudal, el señor conquista a través de guerras. Combate, lucha, gesta. Entonces, a través de esto, entonces, tratos, acuerdos, pero principalmente era la manera habitual era mediante guerra, mediante guerra, ¿no? Uno conquistar tierra, no simplemente obtener la tierra, sino conquistarla, ¿no? Para conseguir más tierra, mientras más tierra tuvieras, más poderoso eras, entonces tenías que entrar en constante conflicto contra los vecinos, contra los enemigos, para así adquirir mayor poder. Entonces, mediante la guerra, ¿no? Cosa más, no solamente se alcanza la gloria de un señor feudal, sino también el guerrero alcanza su grandeza, ¿no? La guerra como un estilo de vida. El guerrero se hace grande, se hace lucho, ¿no? El rey decidía la división de las tierras, claro, por supuesto, pero al fin y al cabo, ¿no? Bueno, en esa época ni tanto, era la época de los reyes perezosos. Los señores feudales en realidad eran los que tenían más dominio, los reyes. Las monarquías eran débiles, los señores feudales eran los que gobernaban y claro, las tretas para conseguir más y más poder.
Entonces, como digo, la guerra es un estilo de vida, el guerrero se hace en la lucha, mientras mejor guerrero eres, más grande persona, más gran individuo, más grande héroe eres. Y aquí es donde surgen los cantares de gesta, y ahí es donde aparece pues la figura del poema el cantar del Miocid, ¿no? La poesía de estos grandes guerreros, de grandes héroes, ¿no? Que se sobreponen a todo, que luchan, que se imponen en batalla. Pero claro, por otra parte también el feudalismo es solamente uno de los dos pilares de la Edad Media. También tenemos lo que es el teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Porque estas clases no solamente son para que yo esté hablando, que se me gasta la garganta. Claro, Dios como el centro del mundo. Dios es el centro del universo. No, teocentrismo es Dios. Teocentrismo es Dios como centro del mundo. Entonces, aquí tenemos que la cosa más, la iglesia obtiene un gran poder y hay una visión religiosa del mundo, ¿no? Para comprender realmente esto a cabalidad, aunque de manera breve, voy aquí a compararlo, ¿no? Justamente con lo que es, aunque no es un personaje, no es un personaje claro de la Edad Media, sí, pues nos ayuda a entender en este sentido, ¿no? La figura de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, como ustedes bien saben, se azotaba a sí misma, ¿no? Se castigaba, hacía penitencia, dormía en el suelo con una tabla de madera, con clavos, y no sé si incluso usaba este sicilio, el silicio, que es una correa de metal o cuero con púas que se clavan en la carne, en la cintura o en la pierna, ¿no? Ahora aquí, la pregunta importante es esta. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué cree que hacía eso ella consigo misma, con su cuerpo? Claro, en parte por sus pecados, ¿no? Para, como lo hizo Jesucristo, ¿no? Por su devoción, sufrir lo que sufrió. Claro, pero también aquí hay otra cuestión, ¿no? El cuerpo es una prisión de carne, ¿no? El cuerpo es una prisión de carne y el cuerpo es débil. El cuerpo, cosa más, cae en pecado, ¿no? Al cuerpo le gusta, pues, no justamente comer, los apetitos, pues, hacia otra persona, no bailar perreo chacalonero en una discoteca a las 3 de las 3 de la mañana en plena pandemia, ¿no? Entonces, claro, si destruyes tu cuerpo, purificas tu alma. Claro, son diferentes, claro, ¿no? Entonces, aquí se purifica el alma y el alma no, de esta manera está más cerca de Dios. Porque este es el punto. Para una persona de fe, para una persona religiosa, ¿no? Este mundo es el único que existe. En esta realidad está todo. ¿Cuál es la verdadera realidad?
Claro, vida espiritual y vida carnal. La verdadera realidad es la de más allá de la muerte. Este mundo, el nuestro, es... No, 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 claro, la realidad depende de... Ya estamos entrando en cuestiones filosóficas, pero Kasama, hay que pensarlo desde esa perspectiva. Claro, el paraíso, ¿no? Esta realidad es pasajera. Para el individuo religioso, esta realidad es pasajera, es momentánea. La verdadera gloria, si has sido una buena persona, por supuesto, está en el paraíso. No, en cambio, si has sido malo y cosa más, y por ejemplo, te parabas jugando Dotas todas las noches hasta las 11, ¿no? Con tu paquete de Doritos y tu botella de litro de cifrute, entonces estás obviamente condenado al infierno. Entonces, he ahí la diferencia. Por eso, ¿no? La mayor obra religiosa de la época medieval se denomina, ¿no? Divina Comedia. ¿Por qué comedia? Comedia final feliz. ¿Cuál es el máximo final feliz para el hombre medieval? El encuentro con Dios. Esa es la máxima gloria del hombre medieval. Y ahí por eso el título de esa obra. Pero ya la Divina Comedia muestra lo que serán las semillas para el surgimiento del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento, volvemos, es una etapa de gran desarrollo cultural y artístico propio de Italia, pero aquí vemos que se da el desarrollo del humanismo. No, otra vez el paso del teocentrismo al antropocentrismo y el hombre como protagonista de la historia. Entonces aquí el hombre ya no está condicionado pues por lo que en la antigua Grecia era el destino, ni tampoco está condicionado pues por la voluntad divina necesariamente, sino que el hombre puede operar cambios sobre la naturaleza, ¿no? El hombre puede actuar, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la cualidad que separa al ser humano del resto de los seres del mundo? Claro, la razón, somos seres, claro, ustedes, ¿no? Nosotros somos seres racionales, somos seres inteligentes, ¿no? Por ejemplo, ustedes no mandan mensajes a las 4 de la mañana llorando, ¿no? Con fondo de canción de Sin Bandera o Kudai a su ex, ¿verdad? ¿No? Claro, ustedes razonan, ustedes piensan, actúan piensan antes de actuar. Entonces, en base a esto, ¿no? Es que el hombre piensa y puede determinar cuál es la medida de sus acciones. Aparte, gracias al conocimiento, el hombre, a la razón, el hombre no analiza la naturaleza, desarrolla ciencia, desarrolla conocimiento, gracias a este conocimiento desarrolla tecnología y esta tecnología le permite dominar su entorno, dominar la naturaleza. Entonces, de esta manera surge lo que es la noción del progreso. El hombre va evolucionando, el hombre va ganando progresivamente, ¿no? Por ejemplo, ese es el punto. Así es como se desarrolla aquí esta cuestión, ¿no? Por otra parte, tenemos aquí, a ver, hay pequeños problemas técnicos. ¿Qué está pasando? Entonces había pequeño problema técnico, se estaba colgando el chat. No, se da pues entonces aquí, ¿no? El uso de la influencia de los clásicos grecolatinos, ¿no? Porque justamente muchos de estos principios, muchos de estos conceptos derivan de ellos y se va desarrollando. Aunque claro, aunque el Renacimiento que se desarrolla a lo largo del siglo XVI,
inicia tardíamente en el siglo XV, los años 1480, 470, ¿no? Pero su apogeo es en el siglo XVI, los años 1500. Tenemos aquí que hay un cambio drástico con lo que es el desarrollo del barroco, mientras que el Renacimiento valoraba pues lo que era el equilibrio, ¿no? Estas cuestiones propias de la vanguardia, propios de la cultura grecolatina, ¿no? Justamente el culto al equilibrio como sinónimo de perfección, que a su vez es sinónimo de belleza. Aquí el barroco se desengaña, ¿no? Dice, no, la humanidad no va a estar evolucionando constantemente hacia un mejor futuro, sino que el mundo es cambiable, el mundo es dinámico, todo cambia, todo se transforma, ¿no? Por un momento estás en la cima y bajas hasta lo más profundo, una vez estás en lo más bajo, no puedes ascender hacia arriba. Entonces, se dan aquí distintas transformaciones, cambian la suerte de las personas. Como se dice popularmente, ¿no? La vida da vueltas. El mundo da vueltas, la vida da vueltas, ¿no? Por ejemplo. Ahí tenemos. ¿No? Entonces es una visión pesimista del mundo. Nada va a poder cambiar, nada va a poder desarrollarse. Y justamente también aquí desarrolla un lenguaje complejo y artificioso, sumamente exagerado, sumamente ornamentado, que a su vez nos relata acerca de la indistinción entre la ficción y la realidad, ¿no? El mundo es cambiante, el mundo es diverso, así que se utiliza también un lenguaje complejo para hablar de ese mundo en cambio, ¿no? ¿Qué es el Quijote? El personaje, no la obra. ¿Qué es el Quijote? Sí, Góngora del barroco. Claro, un loco, no era un caballero, era un loco que creía ser caballero. Claro, era un loco que creía que era caballero. Entonces, él no distingue entre lo que es la realidad y la ficción. No, no, no sabe diferenciar entre las realidades. Por eso también el título de otra obra barroca, La vida es sueño, ¿no? Segismundo que no sabe si el mundo en el que vive es un sueño o es una realidad. La vida es un devenir, la vida es una ilusión, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Posterior a esto surge lo que es el neoclasicismo. El neoclasicismo es un retorno a los valores clásicos del orden, del equilibrio, de la armonía, y que predomina aquí una visión racionalista del mundo, pero ya no en el de sentido de desarrollo intelectual y demás, sino en el sentido de lo que es, sino en el sentido de que hay que corregir las costumbres, ¿no? La razón te permite ver cuáles son los problemas en el comportamiento de los individuos y en lo que son pues las costumbres generales de una sociedad. Entonces de esta manera permite no cambiar la situación y mejorar. En lo que busca el renacimiento, el neoclásico es formar individuos completamente racionales, ¿no? Individuos que sean respetuosos y que cumplan las normas, normas lógicas, normas coherentes, normas racionales, que se comporten como deben ser, porque una persona racional
Es una persona más civilizada, más educada, que sabe cómo manejarse, que sabe cómo comportarse y que por lo tanto es un mejor ciudadano y un mejor ciudadano y varios mejores ciudadanos ayudan a crear una mejor sociedad, ¿no? Una persona racional no cruza la pista, ¿no? En plena Panamericana Sur, estando a 5 metros del puente peatonal, ¿no? Una persona racional no se agarra a golpes con un cobrador de combi por 20 céntimos. Una persona racional, ¿no? No te dice de qué cosa más, la vacuna contra el COVID te va a meter un chip en el cerebro que va a hacer que no tengas Netflix gratis ahí en tu mente mientras no Bill Gates te controle y demás, ¿no? Por ejemplo, eso no es lo que hace una persona racional, ¿no? No, que la vacuna va a transformar los genes, ¿no? Con la cara que tienes, ¿no? Justamente un cambio en los genes deberías no agradecerlo, deberías no considerarlo como algo positivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí en ese sentido. No, me van a cambiar con la cara de... no, me van a cambiar los genes con la cara de chihuahua estreñido que tienes. Cambio de genes es algo bueno. Claro, mínimamente, pues inglés avanzado, Excel, manejo perfecto de PowerPoint también sería bueno. No, en ese sentido. Aquí hay personas que piensan estas cosas. El Quijote lamentablemente dice mucho de esto, ¿no? Pero ¿cuál era el problema con el neoclásico? ¿No? Que el neoclásico pues amoldaba un determinado tipo de persona, un determinado tipo de individuo, o sea, ¿no? O te acomodabas a este modelo o eras marginado de la sociedad, ¿no? Así era. Así era. Entonces, justamente en oposición al neoclasicismo surge lo que es el romanticismo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El romanticismo que se basa, pues justamente ahí a finales de, bueno, surge en 1774, para ser exactos. El romanticismo, desde aquí ya quiero zanjar con esto. No, romanticismo es, ay, no, qué tierno es, ¿no? Justamente. Ay, me regaló una rosa de plástico y un par de sublimes todo, ¿no? Deshechos por el calor ahí de la combi. No, eso no es ser romántico. Eso no es ser romántico. Básicamente es necesario, ¿no? El romanticismo valora mucho lo que es el culto al yo, el culto al individuo, ¿no? Es decir, ¿no? El romántico se ve a sí mismo como una persona diferente, una persona única, original, distinta, ¿no? Incomprendida por el resto y que tiene un ánimo, un temperamento, una subjetividad diferente, ¿no? Al resto, que por eso es incomprendido, es como es la oveja negra del mundo. Entonces, él desea, ¿no? Expresar sentimientos, ¿no? Justamente abrir sus emociones, ¿no? En este sentido, pero no está limitado a ello. No está limitado a ello, claro, ¿no? Justamente como el romántico, ¿no? Justamente busca ser auténtico, busca expresarse como realmente es, entonces no sigue los modelos imperantes, sino que trata de crear obras únicas, originales, distintas, que ofrezcan algo nuevo. ¿No? Como se dice en inglés, hablando del inglés, think outside the box. Entonces, como el romántico piensa por fuera de la caja, ¿no? Piensa de manera distinta, también vive una vida acorde en ese sentido, es un rebelde, va en contra de las convenciones sociales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el centro, pues, de estas convenciones sociales? Pues, la misma ciudad. Por eso desprecia la vida en la ciudad por ser muy monótona, muy aburrida y decide refugiarse
en las vastedades del campo. Un campo bello, un campo hermoso, un campo que aparece idealizado y que se muestra como creación divina, ¿no? La naturaleza es lo divino, la naturaleza es lo sagrado. Ahí se encuentra en este sentido a gusto, pero eso no le basta. El romántico también es un soñador. El romántico también anhela, ¿no?, a un paraíso, ¿no? Entonces, para el romántico es muy así, es como que tiene las cabezas entre las nubes. El romántico rechaza todo lo que limita su comportamiento, todo lo que limita la sociedad, la realidad, ¿no? Porque, claro, la razón te dice las cosas son así de esta manera, ¿no? Y tú tienes que comportarte de una manera que sea lógica y sensata. El romántico rechaza esto. El romántico abraza lo irracional, sus sentimientos, la pasión, el amor, la libertad, la fantasía, pero también va buscando aquí también lo oscuro, lo gótico, lo grotesco, lo violento, ¿no? La muerte, lo tétrico. Y estos elementos tétricos, oscuros, violentos, casi satánicos, ¿no? Y claro, el romanticismo adquiere también un gusto por lo satánico como muestra de rebelión. Lo encuentran en las tradiciones medievales, ¿no? De pactos con el diablo, ¿no? Cuentos populares, ¿no? Y ellos se dedican a rescatar esto, lo que es propio de sus naciones, propio de sus patrias, ¿no? Justamente con el romanticismo surge lo que es el término del folclore. Por eso, ¿no? Ah, La Sirenita, por ejemplo, es una obra romántica, porque parte de una tradición. El gato con botas también es una tradición romántica, parte de una tradición francesa medieval. Por ejemplo, la historia de un capitán de barco obsesionado con capturar al cachalote blanco que le arrancó una pierna, eso también es romántico. Pero claro, lo que ustedes conocen y lo que se hizo más popular era este romanticismo de Pasión de Gavilanes, ¿no? De cosas más, amores tormentosos, intensos, ¿no? Muy cosas más edulcorados. Entonces, básicamente eran pues telenovelas en prosa en esta época, lo que se desarrolla el romanticismo ya en sus etapas finales. Entonces, en reacción contra esto surge lo que es el realismo hacia 1830. Frente a esa mirada edulcorante, bonita, ¿no? Todo así intensa, pasional, ¿no? Del romanticismo. Ahí dice, no, mira la realidad tal cual es. Mira la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, justamente mira las cosas de manera objetiva, analizar y criticar, denunciar los distintos males que se desarrollan en la época, ¿no? Tenemos aquí, sí, claro, que se basa en la búsqueda de la tranquilidad espiritual, sí, en ese sentido. Los himnos de la noche de Hölderlin, ¿no? Por ejemplo, se dan en ese sentido. Pero el realismo justamente dice, no, 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 fuera cosas del espíritu, ¿no? De buscar en tus sentimientos, de amores, no. Mira el mundo a los vicios que hay en la sociedad, las diferencias sociales, ¿no? Los problemas que suceden ahí, ¿no? La miseria, la pobreza, la diferencia de clases, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, de todo ello se alimenta, ¿no? Tanto La ciudad de los perros como El mundo es ancho y ajeno, aunque El mundo es ancho y ajeno también tiene una cierta visión romántica debido a la descripción de la naturaleza propia de la zona norte del Ande peruano.
Sí, bueno, sobre Galileo lo dice claro, como le digo, las obras en las que sí se deben concentrar en la lectura, pues son las que he mencionado, ¿no? La ciudad de los perros y el mundo Sancho y ajeno. Ese es el punto. Ah, la lectura de otros libros siempre es conveniente, siempre es buena, pero depende del tiempo de cada uno, pues, ¿no? Justamente no tienen otros cursos que atender, tienen otra cosa más, cada uno también tiene su propio ritmo de vida, tiene otras preocupaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, decirles no tienen que leer este o tal libro cuando no es plenamente necesario, pues no sería lo correcto. Si disponen del tiempo y del ánimo para hacerlo, perfecto, genial. Pero lo mínimo indispensable, pues, es lo que pide San Marcos, ¿no? Como le digo, la lectura de El mundo de Sancho y ajeno y la ciudad y los perros. Eso sería lo básico, lo esencial, ¿no? Y claro, como el realismo analiza y quiere retratar la realidad, pues hace una descripción minuciosa de ella a través de lo que es la novela. La novela como permite pues el desarrollo de varios personajes, un amplio espacio de a distintos lugares, una amplia cantidad de tiempo y demás, permite o no ofrecer un retrato, una crónica de lo que es la época. Y posterior pues al realismo surge la vanguardia. La vanguardia no está en contra del realismo, la vanguardia está en contra de toda la tradición literaria. Es una ruptura radical con el lenguaje, la plena experimentación, ¿no? En todo plano, ¿no? Justamente el ansia de cosa más libertad absoluta, la creación de nuevos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la poesía, el uso del verso libre, ¿no? Ya sin métrica, sin rima, ¿no? Ni nada de ello, lo veremos ahí más adelante. El desarrollo de técnicas narrativas, ya no se utiliza ya el esquema inicio, nudo, desenlace, con un narrador en primera o en tercera persona, sino que se tiene que ser no mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de Sancho y ajeno. El mundo de Sancho y ajeno utiliza un narrador tradicional, tercera persona, con una estructura lineal, inicio, nudo, desenlace, ¿no? En ese sentido, es un tipo de narrativa más clásica. En cambio, La ciudad de los perros, ¿no? Por ejemplo, utiliza técnicas narrativas que veremos más adelante, ¿no? Monólogo interior, flashbacks, cosas más, vasos comunicantes, múltiples narradores, dato escondido, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí en base a ello se desarrolla, ¿no? La vanguardia lo que realiza es una completa subversión, destrucción del lenguaje. El punto es experimentar, el punto es generar algo completamente nuevo. Ese es lo punto, lo nuevo. La vanguardia siempre tiene que ser nuevo. Es como en la moda, ¿no? En la moda a veces salen en periódicos, en páginas web, ¿no? Cosas que aparecen ahí. No, personas que, modelos, ¿no? Justamente que parece que llevan bolsas de basura en el cuerpo y dices, pero ¿esto qué es? ¿No? Justamente esto es ropa. Es el ánimo de innovar, ¿no? Tus sandalias con luces, ¿no? Justamente tu pantalón color fucsia, fosforescente con puntos verdes, ¿no? Por ejemplo, justamente, y demás. No, ese es el punto. El modernismo es latinoamericano. El modernismo es propio de Latinoamérica, es el primer movimiento literario propio de Latinoamérica. Aquí estamos viendo Europa principalmente, por eso. Esa es la diferencia, ¿no? Pero claro, ese es el ánimo de innovar que caracteriza, ¿no? El modernismo es anterior a la vanguardia, pero es propio de Latinoamérica. Por eso lo vamos a ver recién la próxima semana. Y finalmente tenemos aquí lo que es la generación del 27, ¿no? Surge con la celebración del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, ¿no? Autora del barroco español. Se da la influencia de las vanguardias, en especial lo que es el surrealismo, la visión
no justamente onírica, el mundo de los sueños, que es propio de Kosama, de esta corriente vanguardista. Pero a la vez, ¿no? Se da, sí, submovimientos, son los que se llaman los ismos, ¿no? No, como le digo, eso lo veremos en su momento. Esto es todavía muy abierto, ¿no? Muy panorámico. No, a su vez que la generación del 27 se da una influencia de las vanguardias, también tenemos lo que es el rescate de elementos más cotidianos. Y ahí tenemos, pues, lo que es como en Bodas de Sangre aparece, ¿no? Lo que es el mundo rural español, principalmente lo que es la región del sur, ¿no? Andalucía. Ya que un pequeño recordatorio, una pequeña nota, ¿no? Las corrientes literarias comprenden un conjunto de obras que comparten ciertas características en común, pero eso no significa que todas cumplan las normas al pie de la letra, ¿no? Cada autor y obra posee un estilo particular. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? En este sentido, por ejemplo, digamos, no, una de las características del realismo es que se centra en la vida urbana, pero una de las más grandes obras de realismo, que es Madame Bovary, se desarrolla en lo que es un pueblo provinciano de Francia, ¿no? O por ejemplo, siempre se cree que el realismo habla pues de los pobres, de la miseria, ¿no? De las comunidades más golpeadas por la miseria y demás. Pero, por ejemplo, Tolstoy en Ana Karenina habla acerca de la aristocracia rusa y eso no significa que deje de ser realista. En realidad eso no señala de manera bastante aguda lo que es la hipocresía, ¿no? Justamente de la nobleza de aquel entonces imperio, el imperio ruso, ¿no? Entonces, ahí no siempre hay que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? Siempre puede haber una que otra característica que se paga, pero esto no es realista o esto no es vanguardista. Hay que tener cuidado ahí en ese aspecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Sí, básicamente. A ver. Sí, el clasicismo griego es la base de la literatura, al punto que todavía se es usada como referencia en plena vanguardia. Edson, ahí están, ¿no? Justamente generación del 27, vanguardia, realismo, romanticismo, neoclasicismo, barroco, renacimiento, literatura medieval y clasicismo griego. Esa es la división no típica de la literatura. Un libro por cada corriente, pues ya hemos mencionado varios, ¿no? Si han estado atentos, hemos mencionado varios. La Odisea, literatura medieval, tenemos el Mio Cid o la Divina Comedia, Renacimiento, Romeo y Julieta típicamente, no, Lazarillo también, aquí barroco pues el Quijote, neoclasicismo tenemos el Cid de las Niñas, romanticismo las cuitas del joven Werther o el Fausto, ¿no? Realismo Madame Bovary, Ana Karenina, vanguardia, lo que es la metamorfosis, y Generación del 27, Bodas de Sangre. No, antropocentrista. Antropocentrista. El Renacimiento es antropocentrista. Realmente el teocentrista era la época medieval. No se preocupen, lo vamos a ver cosa más paso por paso con cada clase de cosa más, cada paso de la clase. Vamos a ir resolviendo las preguntas porque se nos está ganando el tiempo, ¿no? Y ahí voy hablando también de ello, ¿no? ¿Cuál sería la uno?
¿no? Sería aquí. No, la B no. No, fatalismo sí, la cuestión del destino es importante, sí. Aquí en la uno sería la C. La 2, la uno es la C. La 2, no, la 2 no es la C. Bueno, esto no lo había mencionado, no, la epopeya. La epopeya, así se llama la poesía épica de aquella época. La epopeya. Bueno, la 3 es la repetición, lo mismo, no sé qué ha pasado ahí. La 4, la 4 es la C. La 4 es la C. Estas preguntas no son las mejores. La 4 es la C. Ya, la 7 sí está sencilla. La 7 no debería suponer mayor problema. Sí, la C. La 6 tampoco lo hemos visto. Este bastante mega buscadita. Florencia. La 7 es la A. La ciudad de Florencia, Italia. Famosa por todos porque es donde jugó el Loco Vargas, en la Fiorentina. La 7, no, la 7 antropocentrismo sí es. Dice, no es una característica del humanismo. Genial, se colgó esta cosa. Un momento. No, no. A veces pasa estas cosas, a ver. No, no, la D, es la D. Sí, ahí he visto que decían, ahí señalaban la D. Es la D. Ay, genial, a ver, espera un momento, se congeló hasta que se pasa esta cosa. La 8 sí la hemos discutido. A ver, disculpe un momento, se ha congelado esto. Ay, shit, se congeló el chat, no puedo ver nada. Sí, me estarán oyendo, pero pues, espera un momento, por favor. Que a veces pasan estas cosas. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? La 8 en todo caso es la C. La 8 vendría a ser la C.
esta cosa. Sí, congelar el chat, ya está. A ver, sí, recién se ha congelado, recién se dejó de estar congelada esta cosa. Ok, principal característica, bueno, ya las habíamos mencionado, ¿ah? Ya las habíamos mencionado ya. Que esta cosa se cuelga, ese es el problema. Ahora sí. Antropocentrismo, no, base mitológica, lo que es se me va aquí el fatalismo, la noción de destino, y el equilibrio, no, el equilibrio como sinónimo de belleza. ¿Cuál sería la 9? Dasha sí es la C. ¿Cuál sería la 9? En los medios que se colgó de nuevo. Ah, la shit, esta cosa, Cualquier mínima cosa se cuelga esto. Realmente que es una lágrima. Sí. No. La 9 no es la D. No, conciencia de movimiento de cambio, si yo lo había mencionado en realidad. La B tampoco. Te había puesto el ejemplo de cosa más. Bueno, también se lo había mencionado. Es la A. No es necesariamente realista. Complejos divididos y distinción entre realidad y ficción. Ya había mencionado el ejemplo del Quijote. ¿No? La 10 sí está sencilla. No, la 10 no es la A. Déjame que la 10. Alguien había puesto ahí la C. Sí, Paul, la C. También Paul. No, la 10 es la C. Ahora, ok. Eso sería todo aquí. ¿Alguna duda final? Sí, después de la clase yo cuelgo el PPT. Está.
La número 5, ¿dónde se ha quedado? A ver, espera un momento. Ahí. A ver, déjame ver la 5. Ah, la 5 es la C. La 5 es la C. Esta debe haber estado sencilla. No hay ninguna duda más entonces. Ahí está. No, si no, cosa más, si no han prestado, cosa más, si han prestado atención, no hay ningún problema. Ahí está. Son 3 preguntitas nomás. Si tienen alguna duda, ¿no? Por ejemplo, háganmela saber. No, tenemos 10 minutos disponibles. Si no, si pueden ingresar, responden las preguntas y simplemente no, ya cosa más pueden ir retirándose, no habría mayor problema. Sí, no debería suponer mayor problema. Si no tienen ninguna otra cuestión, alguna otra pregunta que desarrollar, pues entonces, no, nos despedimos. Nos vemos pues la próxima semana. Ya han respondido 12 ya. Sí, ahí está, lo acabo de colgar en el... Lo voy a colgar de nuevo. Y después se quejan de mi laptop. Nos vemos la próxima semana. La 9. A ver, déjame ver. La 9 es la A. La 9 es la A. Ah, ok, nos estamos viendo. Si hay alguna duda más, cosa más, pueden aquí dejarla en el chat. No habría mayor problema. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Lo voy a, lo voy a colgar por una tercera vez, ya que después se queja mi laptop. Ahí está, por tercera vez.
Nos vemos. Nos vemos.